Vale, bien, vamos a empezar con la segunda parte de este primer día. Vamos a empezar con una ponente que no ha podido asistir, pero que ha enviado su comunicación grabada en un vídeo. Ella es Inma Morillo y su comunicación tiene el título de Cuerpos, Deseos y Derechos, una propuesta coeducativa para nombrar la violencia reproductiva en el aula. Inma es licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca, recibió una beca de investigación que le permitió acabar su trabajo El tiempo en la física de Aristóteles, enmarcado en el ámbito de la filosofía, la lógica y la filosofía de la ciencia en la Universidad de Salamanca. Desde el 2004 pertenece al cuerpo de docentes de secundaria de la Comunidad de Castilla-La Mancha, no, de Castilla y León, perdón. Y desde el año 2011 trabaja en el IES Santa Eloile de Mérida. Tiene un máster en estudios de género por la UNED, la Universidad de Distancia, y se dedica a la divulgación, también al feminismo, y como ponente ha coordinado también muchos programas relacionados con el feminismo, patrocinados por el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Así que nada, yo me voy y os dejo con el vídeo de Inma. Gracias. Buenas tardes a todas las compañeras desde Mérida. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a las organizadoras de este congreso por ofrecerme la oportunidad de presentar como coautora, junto con Ana Trejo Pulido, de estos vientres de alquiler, esta guía didáctica para el abordaje de la violencia reproductiva en el aula. Es una guía que podéis descargar en cualquier servidor simplemente con poner el nombre, ¿no? La podéis descargar en PDF. Mirad, durante los 15 minutos de los que dispongo, intentaré dar a conocer cuáles son los objetivos fundamentales de esta guía y cuáles son los contenidos principales que se van a tratar, que intentamos abordar. Y todo ello, bueno, enfocado a la adquisición de competencias claves dentro del nuevo marco curricular y sobre todo en un contexto, el actual, en el que la inteligencia artificial, y lo sabemos todas las que damos clase, pues se ha convertido en una especie de oráculo donde todo se consulta y cuya palabra se considera verdadera casi en términos absolutos, ¿no? Obviamente, ninguna de las que estamos aquí presentes tenemos duda alguna de que la llamada gestación subrogada en los vientres de alquiler es una forma de violencia reproductiva que supone un grave daño a la integridad física de las mujeres y a sus criaturas. Lo es porque, bueno, mercantiliza y cosifica el cuerpo de las mujeres y de los propios bebés, ¿no? Sin embargo, si preguntamos al ChatGPT y a la hora de abordar esta problemática en el aula, sabemos que nuestro alumnado le va a preguntar al ChatGPT o a otra forma de inteligencia artificial, vamos a comprobar que esta práctica tiende a ser blanqueada mediante el pseudoargumento del altruismo y de la libre elección, ¿no? Aquí os traigo un par de capturas de pantalla y si le preguntamos al ChatGPT directamente si podemos considerar o si se considera la violencia reproductiva contra las mujeres, la gestación subrogada siempre como una forma de violencia reproductiva contra las mujeres, pues nos va a decir que no es automáticamente violencia reproductiva en todos los casos. Un momentito que voy aquí, que deja de serlo cuando la mujer que gesta lo hace de manera verdaderamente libre, sin necesidad económica, sin desigualdad de poder, sin mercado de por medio, con plena capacidad de decidir sobre su cuerpo y con un marco legal que la proteja, ¿no?
Reconoce el ChatGPT que el problema es que estas condiciones son muy difíciles de garantizar en el mundo real y por eso en muchos contextos funciona como una forma de explotación. Y la conclusión que nos da es que nuestra guía, esta que vamos a utilizar, ganaría muchísima más fuerza ética y pedagógica si no plantea la gestación subrogada siempre como violencia, sino como una práctica altamente problemática que solo deja de serlo bajo condiciones muy estrictas que rara vez se cumplen en la práctica. Es decir, la conclusión, digámoslo así, es ciertamente contradictoria, ¿no? Porque nos está recomendando y está indicando que la violencia reproductiva no es siempre violencia, en tanto que deja de serlo en unas condiciones muy estrictas, ¿no? O muy particulares. Por ejemplo, no lo sería cuando se cumple una ausencia de una desigualdad estructural. Claro, esto sabemos que no existe ninguna sociedad donde no se dé esta desigualdad estructural por razón de sexo, ni siquiera en los sistemas democráticos más avanzados, cuando no hay una mercantilización, cuando se da una soberanía corporal plena, cuando hay una protección jurídica centrada en la gestante, cuando hay una posibilidad real de desistir y cuando se da el cumplimiento en definitiva de una autonomía plena. Es decir, lo que está haciendo el chat GPT es dejar la puerta abierta a que esta práctica pueda presentarse, y cito textualmente, como un gesto altruista, un gesto de ayuda, una experiencia vital significativa, una forma de generatividad no maternal o una manera de acompañar a las personas que no pueden gestar. Y también nos va a señalar el ChatGPT que esto sucede en ciertos contextos de gestación subrogada altruista regulada, como es el caso del Reino Unido, de Canadá, de algunos estados de Australia, cuando hay acuerdos intrafamiliares o entre amistades cercanas, cuando se dan contextos donde no hay pago más allá de los gastos que supone bueno, esta técnica, vamos a llamarla así, cuando siempre estamos hablando de mujeres con estabilidad económica, emocional y social, y además insiste el ChatGPT en que estas mujeres existen, que estos casos son reales y que los testimonios de estas mujeres son reales, ¿no? Y además afirma que negar este hecho pues sería una injusticia epistémica, ¿no? Bien, si seguimos afinando un poquito las preguntas del chat GPT, nos va a exponer las motivaciones y los factores que van más allá de la coerción y de la necesidad en estos casos que se presentan como un supuesto altruismo reproductivo, ¿no? Fijaros ya el nombre, altruismo reproductivo. Así, y tenéis ahí la captura de pantalla, pues algunas motivaciones no patológicas ni coercitivas que llevarían a estas mujeres a gestar para terceros, a gestar y a dar a luz para terceros y entregar su criatura directamente, que según esta GPT describen algunos estudios cualitativos, si bien es cierto que no cita cuáles son estos estudios cualitativos, pues sería el deseo de ayudar de manera concreta y corporal, el sentido de una solidaridad reproductiva, una experiencia previa positiva del embarazo, un sentido del propósito, una identificación empática con el deseo de maternidad, paternidad ajeno y valores relacionales fuertes, ¿no? Como el cuidado, la interdependencia, ¿no? Y nos dice el ChatGPT que esto no las convierte automáticamente en víctimas ni en agentes falsamente conscientes y que este altruismo reproductivo existe como fenómeno humano, aunque sea raro y difícil de sostener socialmente. En conclusión, a la pregunta, ¿hay mujeres que realmente deciden gestar, parir y dar a su criatura sin que sea por necesidad, coerción o desigualdad? El ChatGPT nos va a decir que sí, que existen, que son reales, que es verdad que son pocas, que suelen darse en contextos muy específicos de cercanía, altruismo y con una fuerte protección jurídica, pero admite que son la excepción, ¿no? Y no la base empírica sobre la que se sostiene esta práctica a escala global. Y nos aconseja que formulemos esta guía, ¿no? O la presentación de esta guía en el aula de la siguiente manera, reconociendo que existen mujeres que eligen de manera libre y altruista
gestar para otras personas y que esto no invalida la crítica estructural a la gestación subrogada como sistema, que ambas cosas pueden ser verdaderas a la vez, ¿no? La existencia de elecciones genuinas y la existencia de un mercado que se aprovecha mayoritariamente de desigualdades. Pues bien, lo que intentamos y lo que nos proponemos en esta guía, que aquí presentamos ahora, es precisamente desenmascarar este supuesto altruismo y exponer las verdaderas razones por las que una mujer desarrolla este supuesto sentido de la solidaridad reproductiva. Claro, tenemos que preguntarnos si no existen estas mujeres porque precisamente a las mujeres se nos educa y se nos socializa precisamente para ser altruistas, ¿no? En este sentido, pues lo que intentamos es desvelar las claves políticas, económicas e histórico-culturales de la llamada gestación subrogada, ¿no? Una práctica que, como todas sabemos, consiste en un contrato por el cual una mujer se compromete a gestar un embrión para luego entregar a su recién nacido a terceras personas. Esto de entrada supone renunciar a dos derechos básicos fundamentales. Supone el derecho renunciar, perdón, al derecho a la filiación y el derecho a la patria potestad. Y la pregunta que hay que formularse es si puede este supuesto altruismo justificar la renuncia a derechos fundamentales que a las mujeres tantísimo nos ha costado conseguir, ¿no? Y por otra parte, analizamos también los riesgos que supone contemplar este supuesto de la gestación subrogada altruista, ¿no? Y el riesgo inminente es que deja la puerta abierta a su regulación bajo este supuesto de responder a una elección genuina, altruista y solidaria de las mujeres, sin entrar en detalle a por qué esa elección es genuina, altruista y solidaria realmente, ¿no? Los factores que hay de base. En este sentido, bueno, los objetivos didácticos que nos planteamos en esta guía, en primer lugar, es conceptualizar la gestación subrogada como violencia reproductiva y, por tanto, como una forma de violencia de género. En segundo lugar, examinar las implicaciones de la gestación subrogada en términos de tráfico humano, venta de niñas y niños y explotación reproductiva de mujeres. En tercer lugar, identificar el impacto de la gestación subrogada en los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, así como en la salud materno-infantil desde una perspectiva feminista. En cuarto lugar, reflexionar sobre las desigualdades de género inherentes en las prácticas de reproducción asistida, donde se inscribe la práctica de la gestación subrogada. Analizar cómo las mujeres, niñas y niños son tratados como objetos y vendidos en este negocio y cómo impacta eso en sus vidas desde una perspectiva feminista. Comprender las implicaciones éticas, bioéticas, legales, sociales y económicas de este negocio. Entender las implicaciones de la regulación permisiva de la gestación subrogada, ya sea en esa modalidad que nos presenta el ChatGPT, altruista o bien comercial. Y finalmente fomentar la acción y la defensa de los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres, así como la protección de los derechos de las niñas y los niños. Estos son los objetivos fundamentales que nos planteamos en esta guía y para la consecución de los mismos pues se van a trabajar esta serie de bloques temáticos, ¿no? Un primer acercamiento, conocimientos previos, fundamental la distinción sexo-género, que todas sabemos está muy confundida en la actualidad, se confunde sexo-género, sobre todo en los medios de comunicación, y la toma de conciencia en la construcción social de los roles de género, ¿no? Planteamos también, en un segundo bloque, la violencia reproductiva como una forma de violencia contra las mujeres. En tercer lugar, como una práctica contemporánea de explotación reproductiva, venta de niñas y niños y trata de seres humanos. En cuarto lugar, el impacto de esa reproducción reproductiva en los derechos humanos y en la salud de las mujeres utilizadas como madre de alquiler. En quinto lugar, el impacto de la explotación reproductiva en los derechos humanos y en la salud de los bebés, de los recién nacidos, por esta práctica. En sexto lugar, lo que supone a escala global el negocio de la explotación reproductiva y también de la donación de óvulos. Y finalmente, ¿cómo son los contratos de gestación subrogada? Que son verdaderos contratos de esclavitud y de venta de niños y niñas. Todo esto lo hacemos además, presentamos distintos recursos
Presentamos bueno, cuestionarios, debates, búsqueda de información, visionado de vídeos, lecturas, exposiciones orales y lo que intentamos es que las diferentes situaciones de aprendizaje que presenta esta guía pues se enmarquen en un contexto real que desde una perspectiva feminista pues desarrolle la dinámica de los grupos, facilite el desarrollo de la capacidad crítica, enseñe a nuestro alumnado a pensar y sobre todo asumir valores éticos basados en la defensa de la igualdad y en el rechazo y la condena a la violencia machista y en general a la violencia reproductiva. Todos los recursos, cuando la descarguéis, vais a comprobar, vienen con sus enlaces QR de manera que están en todo momento disponibles, ¿no? Y bueno, pues finalmente os animo a usar esta guía en vuestra aula como herramienta y como recurso coeducativo, ¿no? Que resalta la importancia de la educación en valores feministas, en valores democráticos y en los derechos humanos en un escenario actual, el que tenemos, repleto de conflictos y de crisis que amenazan, como bien sabemos, constantemente, continuamente los derechos de las mujeres y de nuestras niñas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo afectuoso para todas vosotras, compañeras.